Hola, buenas. Soy Ricardo Gutiérrez, Invicto, el destructor de las mentiras religiosas. Aquí está viendo este video de Iracema. Aquí ella pone unos textos, trata de explicar estos textos, pero como ella no sabe interpretar las escrituras, entonces se confunde. Aquí pone Juan 4:24, Dios es espíritu. Pero Mateo 10:20 habla del espíritu del Padre. Aquí, si vemos el contexto, el Hijo está hablando del Padre. Dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí está el texto, Mateo 10:20. Aquí habla del espíritu del Padre, sino el espíritu del Padre de vosotros. Ahora vemos Juan 4:23, pero estás viendo ahora y ahora está haciendo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y dice por el Padre, esto estaría diciendo, para decirlo más claro, estaría diciendo porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces vemos que aquí en Juan 4:24, ¿cierto? Se refiere al Padre porque en Juan 4:23, que es el contexto, está hablando del Padre. Como viene hablando del Padre, por eso dice que Dios es espíritu y tales adoradores Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí tenemos dos interlineal para entender bien. Entonces vemos que Iracema está equivocada en su interpretación. Ahora, para que quede más claro, vemos que en Apocalipsis 5:13 dice: y a toda criatura que en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar está, y las cosas en ellos todas oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero. Ya, dos, no uno solo. Entonces no solamente la adoración es para el Padre, sino también para el Hijo. Dice la bendición y el honor y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Porque dice, oí decir al que está sentado y al Cordero, no dice solamente a uno. ¿ya? Y como ya mencionaron a los dos, al Padre y al Hijo, acá en el 14 sigue diciendo, y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los ancianos cayeron, dice, y adoraron. Después sigue diciendo en el 14, en el 15:14, en otra interlineal, dice, y las cuatro criaturas vivientes estaban diciendo amén, y los ancianos cayeron y adoraron. Entonces, aquí claramente se están adorando a los dos porque dice al que está sentado y al Cordero. Y aquí no se hace una diferencia entre uno y otro. Si hubiese dicho, como dice en la traducción, ya en la traducción Reina Valera, en donde le agregan la parte en donde dice al que vive por los siglos de los siglos. Aquí no dice en ninguna de las dos interlineal. ¿Por qué? Porque se lo agregaron. Ese es el problema de las traducciones, que le agregan cosas que por lo menos las copias de copias no tienen. ¿ya? Aunque Mateo 28:19, por todos estos textos y lo que dice aquí, se puede ver claramente que ahí hay un agregado, así como la coma juanina. Vemos que el contexto general en Apocalipsis solamente vemos dando testimonio a dos, al Padre y al Hijo. Lo vemos en Daniel también, dos. Aunque ese es otro tema. El tema que estamos tocando es lo que Iracema malinterpreta. Entonces, por eso Iracema no sabe interpretar las escrituras y defiende una mentira. ¿ya? Entonces aquí habla del espíritu del Padre. Primera de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el 1:16 dice, Él o quien fue manifestado en carne. Entonces aquí ella malinterpreta el texto y ella insiste que es el Padre el que fue enviado. Se envió a sí mismo o se manifestó. Pero aquí dice, ¿quién fue manifestado en el 16? ¿Quién? Esto quiere decir que alguien ejerció la acción sobre alguien. Por eso vemos varios textos en donde dice, primera de Juan, donde dice Juan que hemos sabido
que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Aquí tenemos el texto, 1 Juan 4:14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 1 Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Yahshua o Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces aquí el 4:14 claramente vemos que el Padre ha enviado al Salvador del mundo a su Hijo. Entonces nada que ver con lo que interpretan ellos. Hay varios textos donde muestra esto. El Hijo más de una vez dice que el Padre lo envió, dice que no es solo, sino Él y el Padre. Entonces, hay muchos textos que hablan de que el Padre envió al Hijo. Acá, 2 de Corintios, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero Pablo, en 1 Corintios 8:6, dice, un Dios y Padre y un Señor. En Efesios 4:5, aquí vemos los textos, 1 Corintios 8:6, pero a nosotros un Dios el Padre, procedente de quien las todas cosas, y nosotros hacia adentro a Él, y uno, Señor Yahshua Jesús, ungido, a través de quien las cosas, y nosotros a través de Él. Dice las todas cosas. Entonces, a través de Él, ¿ven la diferencia? Dice hacia adentro a Él, refiriéndose al Padre. A través de Él, refiriéndose al Hijo. Ahora vamos a Efesios. Efesios 4:5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, ¿ven? Un solo Señor. Aquí hay una separación. Se viene hablando de quién, del Hijo. Después dice Efesios 4:6, uno solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos. Entonces hay una diferencia entre el Señor, que es el Hijo, y en el Dios y Padre. Claramente el contexto habla de dos, pero para Iracema es uno solo. Yo pregunté, hice la pregunta en el chat, cuando el Hijo habla, ¿quién habla? ¿La carne o el Espíritu? Ya, eso le iba a preguntar a ella, pero me bajó porque preguntó si era trinitario. Como para ella es más fácil debatir o conversar con un trinitario, lo hace solamente con trinitarios, no con personas como yo, que yo no defiendo la Trinidad, ya, y puedo mostrar en un contexto de Génesis hasta Apocalipsis que la Escritura habla de dos, no de tres, no de uno. Vamos a ver, aquí está conversando con esta persona, ¿cierto? Pero vamos a ver. Contéstame primero esto, si es otro. ¿Otro qué? ¿Otra persona, otro Dios, otro ser, otro qué? Dios es espíritu. No lo Aquí dice sí me enseña directamente, que hay un pero Dios sí le en tres enseña. personas. ¿Compartir pantalla sí o no? No, Simplemente te voy me a... vas... Padre es el espíritu, pero si Juan 4 está diciendo Dios es espíritu, y Boris reconoce que Dios es el Padre, pero cuando se... Ve, acá ella dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Está hablando de Boris, con el que estaba hablando, que él reconoce que Dios es el Padre. Pero en 1 Corintios 8:6 y Efesios 4:5 y 6, claramente Pablo habla de un Dios y Padre y un Señor, ¿ya? Y un Señor, hace la separación, ¿ya? Dice, por el cual son todas las cosas, refiriéndose al Padre, y después dice, por el medio del cual son todas las cosas, refiriéndose al Hijo, ¿ya? Hace una diferencia. Se trata de decir que el Padre es el espíritu, ahí niegan la Biblia. Por eso traje este tema, por eso traje este símbolo que niegan las Escrituras, para demostrarles. Aquí la que niega las Escrituras es ella, Iracema, ¿ya? Porque ella se confunde aquí en donde dice porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay ahí libertad. Pero insisto, 1 Corintios 8:6 dice Pablo, un Dios y Padre y un Señor, separación, hace una separación. En Efesios 4:5 y 6 lo vuelve a hacer, una separación, un Señor y un Dios y Padre. Entonces es ella la que niega las Escrituras. A ustedes con hechos verídicos que van a negar las Escrituras. Por eso es que lo traje. Vamos a ver, aquí tenemos a Ricardo. Ya, Boris, ve a descansar. Ricardo, ¿eres trinitario? No. Ok, adiós. ¿Ven? Es más fácil para ella hablar con un trinitario, por eso me baja, porque claro, sí, ella pone el triángulo sobre los trinitarios, pero podría haber conversado conmigo qué opinaba de esto y qué opinó de lo que ella cree. Pero como para ella es más fácil enfrentarse a un trinitario, me baja, porque ya le propuse un debate y dijo ya que nos íbamos a poner de acuerdo, y todavía no se pone de acuerdo conmigo. ¿Y cuál es el tema que yo le propuse? ¿Cuántos espíritus hay en la deidad?
o la divinidad. ¿Por qué? Porque ahí no tiene escapatoria. Ya vemos en Mateo 10:20 el Espíritu del Padre, Gálatas 4:6 el Espíritu del Hijo, y vemos que el Hijo dice que sería enviado otro Consolador, ¿cierto? Dice que sale de al lado del Padre, entonces no puede ser el Espíritu del Padre. Dice que no hablaría por su propia cuenta, entonces no puede ser el Espíritu del Padre, ¿ya? Dice también que hablaría en cuenta de alguien más, entonces no puede ser el Espíritu del Padre, ya tendríamos a dos espíritus. Por eso vemos que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, porque son dos espíritus, no tres ni uno. Así que, bueno, yo lo dejo hasta aquí, ella me baja y seguirá hablando que, no sé, que niegan la escritura cuando la que lo hace es ella. Quienes niegan las escrituras son los de la unicidad porque niegan al Hijo. Cuando el Hijo dice: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre en los cielos. O el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre en los cielos. Aquí están los dos textos, Mateo 10:32 y Mateo 10:33. Dice: está en los cielos. Dice: delante de mi Padre que está en los cielos. Acá dice otra vez: delante del Padre de mí que está en los cielos. Entonces, por eso yo le hice otra pregunta. Le hice: si es uno para ellos, porque ellos dicen que Dios se manifestó en carne y dicen que el Padre es el Hijo, que el Hijo es el Padre. Entonces yo pregunto: ¿a cuál de los dos van a negar? ¿Al Padre o al Hijo? Entonces, para que eso se pueda dar o se lleve a cabo, tienen que haber dos en el cielo, como vemos en el contexto general en todo Apocalipsis. Aquí vemos, acá empezamos con 3:5, 3:12, 3:21, 5:12, 11:17, 5:13, 14, 6:16, 6:17, 12:10, 14:1, 14:4, 21:22, 21:23, 22:1, 22:3, y si vemos, podemos ver también el contexto de Daniel. En Daniel también, ¿ya? Daniel también es 7, en donde dice que Daniel ve al anciano de días y al Hijo del Hombre, y Daniel menciona el anciano de días y el juez que se sienta, que vendría siendo el Hijo, porque él dice que el Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces, el contexto general en Apocalipsis, vemos que dos terminan reinando, no uno, dos terminan reinando, ¿ya? En donde yo tengo por lo menos 15 textos. Aquí empieza: al final el Padre y el Hijo terminan reinando juntos por la eternidad. Apocalipsis 3:5, 3:12, 3:21, 5:12, 11:17, 5:13, 5:14, 6:16, 6:17, 12:10, 14:1, 14:4, 21:22, 21:23, 22:1, 22:3. Y vemos también en Daniel también habla, ¿cierto?, de que ve a dos en el cielo, al Hijo del Hombre y al Anciano de Días. Estos mismos textos sirven para ver a cuántos veremos en el cielo. Daniel 7:9, 7:10, 7:13, 7:14, 10:32, 10:33, Mateo. Ahora vemos Apocalipsis 3:5, 3:12, 3:21, 5:3, 5:4, 5:5, 5:7, 5:8, 5:12, 5:13, 5:14, 6:16, 6:17, 11:17, 12:10, 14:1, 14:4, 14:10, 14:12, 21:22, 21:23, 22:1, 22:3, 22:1, 22:3. Entonces, todos estos textos muestran a cuántos veremos en el cielo. A dos. Entonces, quien niega las escrituras es ella. Lo dejo hasta aquí. Me despido. Bendiciones. Pídanle al Elohim verdadero que Él les enseñe a interpretar las escrituras de la forma correcta para que no nieguen las escrituras. Ahora sí me despido. Bendiciones.